Hola, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Este peinado, maldito peluquero. En fin. Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hey, Diego, ¿todo bien? Ay, ay, ¿todo bien? Este corte de pelo fue por un peluquero. Yo había pedido un turno y en realidad me equivoqué de peluquero. Fui con otro y bueno, nada. Yo quería un corte más cool, pero bueno, ya se arreglará. Así que, sí, sí, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos ahí esperando a Gonzalo, que ya hablé con él. ¿Cómo va Gerard? ¿Todo bien? Hey, ¿cómo va? Estamos esperando a Gonzalo ahí para hablar del terror gótico argentino. Porque bueno, un poco él es el principal exponente. Encima quiere hacer la trilogía ahí de las vírgenes. Vamos a hablar un poco de eso, de resurrección, que para mí, bueno, pues... Hola, hey, Oscarcito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Hey, ¿cómo va? Estaba explicando el porqué de mi corte de cabello, me equivoqué de peluquero. Larga historia. Gonzalo, ahí está, estaba explicando el porqué de mi corte de cabello. Así que... ¿Qué haces, Oscarcito? ¿Todo bien? Ahí se nos unió ya Gonzalo, estamos esperando que... ¿Cómo va, Moni? A ver... Ahí va. Ya se está a punto de empezar. No, este corte tiene una historia. Porque yo había pedido turno con. Hey, ¿cómo va, Gonzalo? Hola Adri, ¿cómo andás? Estaba disculpándome por mi corte de cabello. Me equivoqué de peluquero. Pedí turno con uno y con otro. Y ¿Tenés suerte? claro, el tipo no asumió que nada. Y fui y me cortó más, no sé. Sí, sí, es un cambio muy Rick Astley. Sí, no, escuchá, cuando hiciste el vivo con Fabián, con los dos con la barba así, parecía una conferencia de Gandalf, no sé, el sindicato de Gandalf. Y estamos ahí, nos falta el bastón. Yo tengo un Así, bastón por ahí, así. pero no lo voy a mostrar ahora. No puedo creerlo, estoy viendo el de X-Files allá al fondo. Sí, 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 totalmente. Ahí hay un par de curiosidades, mirá, y aprovecharse que estamos ahí. Esto que Nos estás haces viendo un tour acá por es la una casa. Moviola Super 8. ¡Wow! Una Moviola Super 8, con este editamos un par de cositas. En la década del 80, el primer cortometraje en Super 8 lo edité en este aparato, en 1987. ¡Wow! Este es un, esto que ves acá es un proyector a manivela, 16 milímetros. ¡Wow! Este también es un proyector a manivela de 1915, 16 milímetros. Y bueno, hay otras curiosidades más por acá, otros Buenísimo. chichecitos. Tenemos que hacer un día un tour por tu casa así para Sí, mostrarle al público. y hay muchos proyectores, sí. Sí, Re- sí, me gustan mucho recién los proyectores. Recién está conectado Pablo, que es el youtuber de México, con el que recién hicimos el vivo por YouTube, así le conté a Resurrección de la nueva movida. No sé si viste el video que hicimos con Brano Bra, le dije The New Wave of Argentinian Horror. Por cierto, le mandé también el tráiler de tu película, le dije que la viera, así se Buenísimo. la mando a toda la gente. Pero bueno, vos de alguna forma, yo digo que sos como el iniciador del gótico, porque digamos, muchos de los directores con los que siempre estoy hablando parten mucho del cine de los 80, parten mucho desde la literatura de Lovecraft. Vos de alguna forma sos como el rey de lo gótico, porque toda tu obra está marcada o por el policial negro o por lo gótico. Particularmente la de terror es gótico, claramente, digamos, los temas de la espiritualidad. ¿A qué se debe esa fascinación? Mira, yo creo que acá nos debemos un gótico. Nos debemos un gótico porque el país lo tiene, claramente. O sea, vos recorres la provincia, si te vas para el lado de la Patagonia, ni hablar. Yo vengo de la Patagonia. Y ahí encontrás, bueno, la desolación y Mm, lugares muy extraños, ¿viste? Y esto empieza a ocurrir cuando empezás a salir de Buenos Aires. mm, Casonas gigantes, construidas, traídas por catálogo de afuera de Europa, de familias que de golpe se desvanecieron, desaparecieron, quedaron esas casonas con esas historias que se las va borrando el viento, porque realmente no podés dar con una idea certera de lo que pasó
o cómo llegó semejante casa a tal lugar. Y así como está el gótico sureño en Estados Unidos, ¿viste? Mm. Que tiene su impronta, porque viste que Estados Unidos, bueno, se separa, viste, con la guerra de secesión se divide el país en dos y queda como en el sur ese vestigio de lo antiguo, viste, con ínfulas de aristocracia, de una aristocracia que nunca llega a ser la que podría haber llegado a ser por su complejo que tiene respecto a Europa. Es decir, que allá el gótico sureño, porque el gótico siempre son como las ruinas de la modernidad, ¿viste? O sea, la modernidad arrasó en Estados Unidos, y acá también de alguna manera, y lo que va quedando atrás es lo medieval, ¿viste? Lo antiguo, lo extraño, lo que pertenece a algo que no tiene que ver con lo moderno, con la, no sé, con la fábrica, con la revolución industrial, y van quedando esos vestigios. En Estados Unidos, que era un país, en el sur, algodonero, ¿viste? Va quedando toda esa cosa antigua, ¿viste? Con ese tufo a Mark Twain, a, bueno, a Edgar Allan Poe, prácticamente todo el color gótico viene siempre de una sensación de olvido. Mm. Y yo creo que de ahí nace esa necesidad tan climática que tiene, ¿viste? El gótico. Y Mm. yo creo que acá en Argentina nos merecemos ese espacio. Por supuesto que el gótico puede venir, o sea, una historia podría ocurrir en plena ciudad de Buenos Aires, ¿viste? De golpe es una casona que quedó abandonada, no sé, en un barrio extraño, no tan extraño el barrio, ¿viste? Pero la casona sí. De hecho, vos vas caminando por Vicente López, Olivos, y vas a encontrar estas casas que yo te digo de golpe, decís, ¿quién vive acá? Mm. ¿Cómo es la historia de este tipo? ¿Viste? Nosotros con Resurrección, la casona esa, nadie sabía contarnos la historia. Era, no sabés lo que era esa casa, era una cosa de locos. Pero Mm. era tremenda, ¿eh? Vos decías, ¿cómo llegó esta casa a Bursaco? Mm. Explícame, porque no era una mansión, era un castillo. Estamos hablando de Bursaco, ni siquiera estamos hablando de lobos, ¿viste? Así que mira, yo creo que si, respondiendo a tu pregunta, creo que el cine de género acá en Argentina creció mucho, por suerte, y parte del crecimiento permitió que se puedan ir encontrando distintas aristas del género, ¿no? Distintos subgéneros. Y sí, efectivamente yo creo que nos merecemos un gótico acá en Argentina, como lo tiene México, por ejemplo, con su propia cultura, con sus propios elementos que los tiene y son muy fuertes. Y creo que son muy interesantes para afuera también. Mm. Así que un poco por eso, Adri, un poco eso y el gusto personal, ¿viste? Lo Mm. que uno lee. Justo mencionabas muchas de las características de lo que es lo gótico y tiene esa cosa de melancolía hacia el Mm, pasado, ¿no? Porque uno claro. de casas abandonadas y uno también piensa en el terror, el hecho que esté abandonado, pero también piensa en la tristeza, en el olvido. Vos bien dijiste que la casa, sí, yo te iba a preguntar dónde consiguieron esa casa para Resurrección. Nadie se acordaba de su historia y esa idea de que morimos cuando nos olvidan, ¿no? Entonces vos decís que, a ver, acá vas a un lugar desierto y te preguntás, acá hubo gente, acá hubo historias, acá hubo dramas, acá Ni vivió la hablar. gente, nadie lo No, recuerda. Y y eso lo asusta, sentís, ¿eh? Tal cual. Vas caminando por la casa y el ala de criados no sabe lo que era. Había una tensión, los techos bajaban considerablemente, eran cuartitos mínimos donde entraban camas. Y eran 7, 8 habitaciones así, que parecían casi como celdas, ¿viste? mm, Ahí en la quinta esta, la quinta Roca, que además yo pensé que era de algo vinculado al presidente Roca, nada que ver, otra línea, otra familia, pero con el mm, mismo apellido. Sí, no, y el parque alrededor tenía tres piletones, como una fuente tipo estilo patio español, con sus mayólicas, ¿viste? Y todos esos dibujos bien típicos de España. Estaba totalmente tomada por una especie de vertín, ¿viste? Una cosa de que no la veías a la pileta, o sea que si caminabas y te tropezabas, te hundías adentro. Y mm. obviamente había dentro de la pileta, no te miento, pero 4 o 5 perros muertos, porque estaba lleno de perros del lugar, y los perros corriendo, cazando ratas, comadrejas, lo que sea, llegaban hasta esa pileta, se caían en la pileta y no lograban salir. Entonces vos veías Ay, los cuerpos flotando porque era toda una desidia el lugar. No, tremendo, tremendo, no, sí, o sea, sí, sí. el director de arte no tuvo muchos problemas, digamos, ya tenía todo el trabajo hecho. Mirá, no fue tan así porque en realidad estaba el cuerpo, ¿viste? Estaba la estructura que era lo más importante, pero la casa, la casona, esta mansión estaba totalmente vacía. O sea que hubo que vestirla, ¿viste? Y bueno, ahí se
se ambientó toda con un estilo, volviendo un poco a esto que decías vos, del gótico nuestro, con elementos propios, ¿viste? Entonces Mm, trajimos un poco todo ese universo de la pintura quiteña, cusqueña, que está un poco en Jujuy y mm, que acá va llegando, pero ya muy desgastada, mm, y empieza a aparecer un color, ¿viste? No es esa cosa tan monocromática propia de los anglosajones, ¿viste? mm, Con sus colores tan fríos, sino que ya empieza a ver, vos te das cuenta, por ejemplo, entras a una iglesia, no sé, en Estados Unidos, viste que además de que tiene una ausencia de figuras muchas veces, son muy minimalistas, son muy secas, viste, tienen sus figuras rectangulares, su madera, y si hay esculturas son todas blancas en general. Acá vos te metés en la catedral, que yo los invito a cualquiera que quiera meterse en cualquiera de las iglesias de Buenos Aires o del país, y la iconografía católica es tremenda. mm. Son películas, son micro películas de terror. Es el gótico, pero tienen pelo de verdad. Los vestuarios, yo no sé si viste esos bordados de esa época Sí, de 1700, 1730, y vos las ves con esas expresiones, porque son expresionistas encima, y vos la ves a la dolorosa con su pelo de verdad, y muchas tienen incluso en Jujuy nos pasó una vez una experiencia tremenda en Semana Santa que hacían el Vía Crucis y bajaban al Jesús en Santa Catalina, y el Jesús era de 1700 y estaba articulado, o sea que lo iban bajando, le bajaban los brazos, lo sacaban de la cruz y comenzaba toda una procesión a la noche por el pueblo con unos cánticos que hacían con tres voces separadas, las chicas del pueblo, llevando velas, te ponía la piel de gallina, ¿no sabes? Y estaba la dolorosa, que era la Virgen, ¿viste? Con también su entelado, porque tiene esos vestuarios que los puedes tocar, ¿viste? Y el pelo y todo, ¿no? sí. Ahí es donde decís, acá hay mucho material. Sí, es que de alguna forma lo gótico viene a ser algo que te transporta al pasado. Y acá hay algo que me llamó la atención de Resurrección. Antes de verla yo sabía que se trataba de la epidemia de fiebre amarilla, que yo siempre fue un suceso que yo estudié, y la verdad que me llamó la atención y me gustó la idea de explorar ese periodo de tiempo, sobre todo porque la peste en general es un tema que asusta, ¿no? Y al Mm. mismo tiempo esto fue muy local, fue algo que sí ocurrió, que fue terrible, que dejó un montón de muertos, y en este caso vos lo tomaste como contexto, macro contexto para narrar una historia sobrenatural, si se quiere, eh, y la verdad que eso me gustó, y yo estaba, el otro día hicimos, viste, hablamos de The Witch, que te lleva un Sí, poco a ese periodo también de sí, supersticiones, sí, donde convive la superstición con, en el caso de la película, algo real que está ocurriendo. Eh, totalmente. y en ese sentido me encantó porque, bueno, vos al transportarte a esa época, vos te sentís como los personajes, creés en esas supersticiones. Desde lo del correntino, el personaje del correntino, que bueno, al final resulta ser Claro. no quien dice ser, pero también del tema cristiano. Y en Luciferina se repite ese sincretismo entre la superstición cristiana y otras supersticiones, llamémosle paganas o locales, Sí, o más, si se sí. quiere. ¿Cómo fue que llegaste a Resurrección como idea conceptual? Lo que vos decís es tal cual. Acá vos sabés que hubo un titular que fue el día que Buenos Aires murió, porque Sí. literalmente la ciudad murió. Fueron 14.000 muertos, que es un número enorme para esa época, y estamos hablando de 1871, la ciudad definitivamente entraba en el modernismo, entraba en la modernidad, en realidad, ¿viste? Mm, Estaba Sarmiento de presidente, le había dado la espalda a la cuestión federal, entonces ya estaba directamente entroncado en un concepto mirando hacia Europa, con toda la civilización y dándole la espalda a lo bárbaro. Y lo que ocurre es que se le viene encima lo bárbaro, porque la mm, muerte es lo bárbaro, es el horror, es lo que no podemos entender. Y precisamente no se podía entender. Entonces yo empecé a leer sobre la fiebre amarilla y había datos que eran para ponerse la piel de gallina, porque la fiebre amarilla, en los primeros síntomas empiezan, los primeros como mm, dolientes empiezan a fines de enero y explota en febrero, pero explota con el carnaval. Y hubo todo mm, un quilombo acá en Buenos Aires en 1870, 1871, porque el carnaval era muy importante. Hoy, viste, no se le da mucha mm. bola, hoy se le da por ahí más bola al Halloween. Pero en esa época el carnaval era muy importante. Era como que se metían todas las clases sociales
que es el verdadero sentido del carnaval, y entraban en lo dionisíaco, en la locura, en las mascarillas, nadie reconocía a nadie, entonces vos podías estar con alguien que no era de tu clase social y bla, bla, bla. Hubo un gran dilema en Buenos Aires porque no se sabía si suspender el carnaval o no por el tema de los brotes de fiebre amarilla. Y decidieron no suspenderlo, tiburón, ¿viste? La temporada, ¿viste? No levantemos la temporada de turismo porque se nos pudre todo. Y eso desató el desastre. El desastre. O sea que la peste, simbólicamente hablando, la trae el carnaval, que es el símbolo de lo bárbaro. Es el momento en el año, la Saturnalia romana, ¿viste? En el que el hombre se despoja de su malestar de la cultura y entra en la locura, en lo salvaje. Y ahí entró la peste y no se fue hasta Semana Santa. Mirá qué curioso eso. O sea, en Semana Santa toma los picos más graves y después se va. Y hay paisajes que son dantescos, o sea, el famoso tren de la muerte, viste que es, sacan la porteña, la famosa locomotora porteña, arrastrada con 3 vagones, desde el centro hasta lo que después fue el cementerio de Chacarita, tapada de muertos, o sea, era un tren que arrastraba muertos. ¿Por qué? Porque ya no daba abasto. Entonces se tiraban los cuerpos en la esquina, porque ya no se podía con con los carros de basura, y se los iba subiendo a los 3 vagones y los 3 vagones llegaban hasta lo que es hoy la Croce Chacarita, que era una fosa común. Y ahí los tiraban a todos. Todo eso es un escenario formidable, pero para hacer mil cosas, no hacer resurrección, para hacer mil cosas, mil cosas. Y el otro dato curioso es que la fiebre amarilla viene de Corrientes, en realidad viene de Paraguay, y hacía no mucho había ocurrido la famosa guerra tripartita, que es la guerra del Paraguay. ¿Qué era esa guerra? Era una guerra contra un sistema autárquico. O sea, Paraguay era el único país que podía sostenerse, tenía una economía autárquica, o sea, es decir, cerrada en sí misma e industrializada. Eso era un problema para los ingleses y para Brasil, que hacía rato quería romper ese modelo y busca alianza con Argentina y con Uruguay. Entonces destruyen el país, lo hacen mierda, es un momento tremendo, es una de las guerras más sangrientas que hay, y la peste viene no se sabe exactamente, pero la teoría más fuerte es que viene de ahí, porque 2 meses antes de que caiga en Buenos Aires había caído en Corrientes, y había hecho mierda la ciudad de Corrientes. Entonces, ese es un elemento muy poderoso, porque ¿qué viene del Paraguay? ¿Qué viene de Corrientes? ¿Qué tipo de barbarie viene? Y viene la barbarie de San la Muerte. Todo el universo de los payés, todo el universo de los huesos, de las tallas de huesos, todo lo que tiene que ver con el misterio de la muerte visto desde lo pagano, como vos bien decís, viene de Corrientes. Y confronta en esa casa con otro aspecto bárbaro que es el jujeño, interpretado por Patricio Contreras, que es Quispe. Entonces, en esa casa se vuelve como un quilombo, como una cuestión simbólica de todas las clases sociales, porque está el cura, que es aristocrático, que es un oligarca, está el indio, ¿no? Que es Quispe, está el correntino con todo ese paganismo, está Lucía con su hija, que pertenece a esa clase social más de la crema social, etcétera, etcétera. Era una combinación de elementos que daban muchísimo para hacer algo gótico, algo al estilo Roger Corman, ¿viste? Al estilo La caída de la casa Haller, estos linajes que se caen a pedazos sostenidos sobre estructuras ficticias. Y bueno, La se historia armó. de Quispe me fascinó esa parte donde cuenta sus orígenes humildes y esa idea de sostener la casa, ¿no? Que al final, bueno, termina siendo un personaje. Lo interesante es que si bien sí, yo veo el contexto de lo cristiano, del diablo, todo eso, yo no siento, por ejemplo, que el personaje del correntino sea la personificación del diablo, sino más bien puede ser un dios pagano hasta donde sabemos, ¿no? Y de Claro, alguna forma, yo lo interpreté así, no sé si esa fue la intención, digamos, yo directamente, en un momento cuando le dice al personaje de Martínez Lipa, como dice, habla de la fe, como diciendo, vos qué sabés cómo son las cosas, capaz que no hay Dios, capaz que hay dioses, ¿entendés? Hasta donde claro, sabemos. Un poco esa sí. idea, ¿no? De este lugar, este limbo, donde están estos dos seres, personajes, digamos, viendo como orquestadores de una escena, la puesta en escena para distintas escenas que se van repitiendo, ¿no? Sí, qué sé yo, viste, hay muchas cosas que uno no aclara
como que las dejas ahí abiertas para que se interpreten, porque si no es como es un tedio, ¿viste? Si lo subrayás todo, me parece que es un tedio. Puede ser un curandero, efectivamente, que hizo un pacto con el diablo, puede ser el mismo diablo, no lo sabés, ¿viste? Queda ahí, a la deriva. Y se juega con la vacilación todo el tiempo, con el misterio, con el enigma más que nada, ¿viste? Con esa cosa que a través de los ojos de Aparicio, ¿viste? El chico Martínez Lipac está en bolas, ¿viste? Con fiebre, entonces no sabe quién es el que se quiere quedar con la casa. Está toda esta cuestión de la casa tomada, ¿viste? Que Sí. se quieren quedar con mi casa. Están Sí, esas los citas, esos pequeños. saqueos, un poco, sí, 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 que Claro. también están y se dieron, de hecho, muchas familias de nobles fueron ocupadas. Bueno, esto se ha dado en todas las épocas, pero en Buenos Aires se había dado también. Y se da hoy incluso, hoy Sí, estamos sí. viendo una situación no muy lejana a resurrección, te digo. Lo único que tenemos de beneficio es que el virus hasta ahora ha sido dentro de todo buenito, pero llega a transformarse en un hijo de puta y acá el Halloween lo tenemos en 4D, te digo. No, qué sé yo. Sí, la muerte nos aterra a todos. Yo creo que es el gran tema de todos los Mm, temas, es el gran tema. En todas sus manifestaciones, en todas sus formas. Creo que cualquier película de terror habla básicamente de la muerte. Casi, hasta me atrevería a decir que cualquier película habla de la muerte. Hay mil formas de interpretarla. Y sí, efectivamente, es una película específicamente sobre la muerte, resurrección, como casi mm, todo lo que tiene que ver con el género gótico, viste, mm. que tiene esa cuestión. Sí, la verdad el resultado fue simpático. Está la novela que ayuda a aclarar muchas cosas, porque la novela ahí publicada por los chicos de la Fosa de Resurrección tiene prácticamente toda la historia que ocurre antes y mucho que ocurre después. Yo la escribí porque necesité preparar a los actores. Era muy difícil interpretar estos personajes. Viste que el cine de género acá se va armando, pero no hay una cultura todavía lo suficientemente madura. Entonces el actor llega medio con miedo, ¿viste? Porque ¿qué le pasa al actor? ¿Viste? Tiene miedo del ridículo, tiene miedo de quedar sobreactuado, tiene miedo de los bordes del género, y además que Mm. el público tuvo y tiene todavía su prejuicio hacia el género argentino, y a veces con razón y a veces no, porque hay productos que sí, a veces no están bien o no son buenos, entonces bueno, el actor dice, quedé expuesto, puse mi cuerpo, ¿viste? Vos pones tu nombre, pero yo pongo mi cuerpo. Y hay actores que por ahí no les molesta, y hay otros que dicen, pero yo soy tal, tal, entonces cuídame con esto. Y de Mm, golpe tienen que hacer situaciones que inevitablemente lo llevan al borde, ¿viste? mm, Entonces yo traté de darles la mayor cantidad de información para que se sientan contenidos, ¿viste? mm. Porque a veces es difícil explicarle a alguien, mirá, pasó en Luciferina, por ejemplo, estás con un demonio adentro. Un Y demonio cómo- que es Chucho Fernández, por cierto. Eso Claro, encima, tal cual, una combinación ahí de varios demonios tiene. Son como tres o cuatro demonios que participan. Chucho pone la voz, maestro Chucho, pobrecito, trabajamos un montonazo con la voz esa porque fue muy difícil, ¿viste? mm. Pero a lo que voy es esto de armarles el material para que la película o lo que vayas a hacer tenga la profundidad suficiente y la gente que la vea diga, está bueno, se ve profundidad, se ve que el tipo se lo cree. Si el actor no se lo cree, no se lo va a creer nadie, ¿viste? Mm. Justo recién entró Fabián Forte, que manda saludos. Con él en el vivo que Fabi. hicimos en el estudio hablamos del tema del miedo de los actores a animarse al género. Igual las generaciones jóvenes ya le perdieron totalmente el miedo. De hecho, cada vez Sí, más actores jóvenes están queriendo contactarte a vos, digamos. De alguna forma, ustedes sin quererlo se han convertido como digamos, los fundadores del género argentino que está creciendo día a día. Y bueno, ya directamente con digamos, ya con los intercambios que se están haciendo con Latinoamérica y con otras partes del mundo que yo estoy haciendo, viste, con el fanzine que les presenté a gente de Australia, Estados Unidos, esto va a explotar. Y de alguna forma ya vos te convertís como en el referente, pues, digamos, del estilo Gonzalo Calzada, digamos, así como tenemos las películas de Fabián Forte que tienen su marca, las tuyas tienen tu marca, o sea, trabajás mucho lo gótico, trabajás mucho lo artístico, el nivel de fotografía. Yo me di cuenta que había pocos planos, yo supongo que siempre es un tema de presupuesto, pero están muy bien aprovechados porque prácticamente parecen como pinturas, que es algo que muchos directores hacen acá. Bueno, hay pocos planos, pero les pongo toda la onda, ¿no? En tu caso tenés la escena esta de Martín que está abriendo, digamos, que está abriendo los brazos, toda esa escena que parece un cuadro directamente. ¿Eso fue claro. intencional?
por el tema de los planos? Bueno, lo que vos decís es cierto. Ahí saludos al amigo Fabi, maestro. En algún momento tenemos que juntarnos y hacemos ZZ Top, del terror. Mirá, sí, creo que, no sé si la palabra por ahí es muy ostentosa, la de fundadores. Sí es verdad de que no había recambio. Vos pensaste que este país, el cine fue muy maltratado por una cuestión básicamente de historia, ¿viste? La industria está vinculada al tipo de país y a la densidad geográfica de la cantidad de gente que hay. O sea, la economía, vos lo sabés mejor que nadie, sos economista. Y nuestro cine tuvo agujeros negros importantes, en la historia. Mm, Entonces, cuando pudo haber un inicio de una intención de hacer género, se apagó. mm, El único estertor interesante fue en los 60, pero siempre pasó que nuestro cine tenía como una mirada hacia afuera. Eso es lo que yo sentía. En los 60 fue medio como afrancesada, ¿viste? Esa onda media intelectual. Entonces tenías a un Manuel Antín, tenías a Leopoldo Torre Nilsson con La Casa del Ángel, con La Mano en la Trampa, La Cifra Impar, ¿viste? Variaciones sobre los cuentos de Julio Cortázar, con muy buena fotografía, muy buenas puestas, excelentes directores de cine, pero había una cosa muy Nouvelle Vague, ¿viste? Un sí. tufo a Nouvelle Vague que no le permitía encontrar esa identidad que el cine de género en nuestro país tenía. Yo creo que este problema de la identidad no es una cuestión del cine, sino que es una cuestión precisamente del país. El país tiene una falta de identidad porque es un país pario, o sea, es pario en el sentido de que lo poco bárbaro que había se desvaneció y lo que quedó fueron los inmigrantes. Y bueno, entonces es el único país que no tiene casi aborígenes, ¿viste? Tiene muy pocos aborígenes. No hay una presencia como vos ves en México, en Perú, que decís claramente el país es así. Y, perdón, yo no los leo bien, pero Dice, este, ¿cómo es el casting para una película de terror? Por un lado tenés un actor experimentado como Patricio Contreras, es decir, es un genio, y por otro lado tenés a Lola Ahumada que viene del modelaje. ¿Cómo haces el casting? muy bien, qué buena pregunta. Y qué sé yo, me parece que cada uno entra por un deseo. Primero que el actor tenga un deseo de hacerlo. Si el actor no tiene un deseo de hacerlo, entonces cada uno pone en su deseo su singularidad. Patricio Contreras amaba la película de Roger Corman. Le divirtió Ah, mucho hacer de este personaje porque es como una especie de Vincent Price. Es el típico personaje ambiguo que está en el castillo, que está en la casona y no sabes de qué lado está. Es el personaje más hermoso de hacer. Es el hijo de puta ambiguo, ¿viste? Y bueno, y mm, no sabes, efectivamente. Entonces, él lo que lo movilizó fue eso, ese deseo de hacer ese personaje. Y además había visto mis laburos anteriores, entonces sabía que estaba contenido. Y Lola Humada, como vos bien señalás, toda la generación nueva, con intenciones y ya con un conocimiento adquirido del género, no tienen prejuicio directamente, entran a jugar. De hecho, tienen menos para perder, porque de última, si la película no queda bien, es una película y listo. Y Lola Humada se divirtió mucho, de escenas que todos íbamos probando, ¿viste? Meter a una nena en un cajón de muertos, maquillada de muerta, y la mamá al lado, ¿viste? Toda la decrepitud de la nena, ¿viste? De a poquito. sí, Y vos decís, bueno, es tan importante Lola como la mamá. sí. Diría que es esencial, hasta es más importante la madre en ese sentido, que pueda contenerla y contenernos, y que se le permita a la nena jugar a hacer ese juego, porque sí, te digo que fueron escenas un poco como heavy, viste, en ese sentido. Sí. Sí, Y después, vos- bueno, es Lipa, que qué sé yo, es un chico joven también, viste, tiene un poco la impronta de Lola, más armado, ¿no? Y mm, él se la jugó porque el personaje era muy difícil, ¿viste? mm, Un cura virgen, místico de 1870, con poca humanidad, porque es un mm, personaje que es extraño, ¿viste? No es alguien cotidiano. sí. Decís, ay, ¿y Me cómo? hizo acordar un poco al tema de los flagelantes, por esa cosa que hace Claro, con la cruz, con el clavarse la cruz, no sé. claro, tal cual. Tiene esa cosa un poco de Nombre de la Rosa, ¿viste? Esa cosa así Sí, de las abadías, de esa cosa así que estoy purgando mis culpas, ¿viste? Y él se la jugó y la verdad que hizo un papel, se entregó completamente, ¿viste? Y estuvo muy bien, estuvo muy bien. De hecho, no le tuvo miedo al expresionismo, cosa que yo agradezco mucho. Hay una escena mm, hermosa donde él sale en medio de la tormenta y con esa especie de sotana entallada y hace un movimiento así, va avanzando así, parece Nosferatu. Y yo en ese momento lo veía y decía, esto es maravilloso. Es poético, es mm, poético, que se anime a hacer esto y ver esa belleza, esa composición, porque empieza a armar una composición, forma y fondo, ¿viste? La famosa relación. Así que mm. sí, qué sé yo, es difícil, pero la clave para mí está en el casting.
y que Mm, estos actores estén decididos a creer en los personajes. Cuando el actor mm. no cree en el personaje, mala señal. Entonces no. Ah, ahí se nos unió Samot Marqués, que también es un director de la nueva camada, que hizo una película Jazmín, que para mí es excelente. Bueno, en algún momento lo entrevistaremos. Tenés que mandarnos el video, Samot, de tus películas de terror. El otro día entrevisté al actor, a un actor que trabajó en su película, Pablo Legrén, que ya vamos a salir. Y vos hiciste fuiste un más lejos, porque después de Resurrección planteaste la trilogía de las vírgenes, hiciste que es cuya primera parte es Luciferina. Luciferina, por cierto, los que quieran verla en Amazon está Resurrección y en Netflix creo que todavía no está, me Ya parece. no. No, la Eh, sacaron hace una semana, se venció el contrato en Netflix. igual Ahora está en Amazon Prime, creo también. Igual pueden En Amazon googlear y Video. también aparece, no se preocupen, no debería decirlo, pero sí, pero se puede ver, digamos, de última. Y está muy buena y es la primera parte de una trilogía. O sea, vos directamente apuntaste al cielo, porque dijiste voy a hacer una trilogía gótica y encima, de vuelta volvemos al tema del sincretismo cristiano con el paganismo, en Mm, este caso más con los rituales de la ayahuasca y todo eso que con Fabián lo habíamos hablado de ese tema por Cosa de Mandinga, que claro. quiero ver también. Sí, sí, Fabi es un especialista. Y no sé cuánto habrá incluido en la nueva película que me muero por ver, La Cosa de Mandinga. El tráiler está increíble, Fabi. Mirá, sí, el tema es así. Uno, viste, para mí no hay mucha diferencia entre novela y película en el sentido que para mí son todas historias. El formato es una consecuencia, pero en realidad lo que prima es la historia. La historia se puede transformar en un cómic, se puede transformar en una novela, se puede transformar en una película o en una serie. De hecho, hoy, viste, se habla mucho del famoso transmedia, el crossmedia, el metaverso, o sea, hoy la manera de encontrarte con un texto es múltiple y de miles formas. Entonces, creo que lo esencial es entender la narración, que la narración, más allá de que los códigos pueden ir cambiando, siempre es un poco la misma. ¿Viste? Uno siempre cuenta las mismas historias, desde los griegos en adelante, medio como que estamos contando lo mismo. El tema de las formas, el tema de cómo abordás las cosas de otro lugar. Entonces, yo no es que pensé en una saga en términos cinematográficos. Por supuesto que el anhelo está, pero pensé en una saga, Mm, ¿viste? Después veo la forma. ¿Y por qué pensé en una saga? Porque las cosas salen de golpe como que salen, ¿viste? Tolkien, yo no creo que se haya sentado alguna vez y dijo, voy a hacer una saga al principio, cuando se puso a escribir El Hobbit, lo escribió, después empezó a enroscar con ese mundo, después empezó a dar cuenta que ahí había una punta de ovillo que estaba riquísima para hacer algo. Puede ser que te sientes y digas, voy a construir una saga, puede ser. Pero esto surgió un poco desde ese lugar, ¿viste? Desde el lugar de empezar con una historia y de una chica que queda poseída y me empecé a dar cuenta de que tenía tres modelos de posesión distintos y los tres me gustaban mucho. El tipo de ente que aborda al personaje era muy fuerte, muy sólido y no me podía decidir hasta que terminé diciendo, ¿por qué tengo que decidirme? O sea, ¿dónde está el límite? El límite me lo voy a poner yo si la historia me lo está pidiendo. De manera que empecé a armar solo, empecé a soplar a ver qué pasaba y solo empecé a encontrar que podían ser tres chicas vírgenes que sufren tipos de posesión muy singulares, no son las habituales, y sus mm, exorcismos por consecuencia también son muy singulares. Y ahí empieza a partir otra cosa. La ciudad de Buenos Aires era la Trinitaria al principio, la famosa ciudad, la Trinidad de los Buenos Aires. Entonces empecé a considerar que estaba muy buena la idea de tener tres chicas atrapadas en la ciudad. Y esta ciudad está ubicada al sur del mundo, de hecho es la última ciudad más importante en el mundo y tiene tintes apocalípticos, porque los tiene, como la Virgen Apocalíptica, hay un montón de datos que no va la cosa ahora para hablarlos, y ahí se empezó a armar toda una mitología. Me pareció riquísima y dije, bueno, me tengo que decir por una de las tres, porque las tengo las tres, viste, ahí armadas. Y Luciferina me pareció la más sólida en ese momento para empezar con esa. La segunda se llama Inmaculada, que la estamos presentando ahora, y bueno, el COVID y toda esta situación nos dejó medio parados. Y la tercera se llama Gótica. Y obviamente en algún momento se juntan las tres y hay un porqué, además de los hijos y bueno, todo lo que puede seguir en un futuro. A mí me encanta, Luciferina, como vos marcás, sí, junta elementos
el sincretismo, y tiene tres tipos de exorcismos distintos, ¿viste? En ese sincretismo. Tiene el exorcismo católico clásico, que en vez de hacerlo un cura lo hace una monja, es sobre una mujer embarazada, que es la mamá de Natalia. Después tenés el exorcismo chamánico con plantas madres, que me pareció como novedoso la inclusión, sobre todo el concepto de que la planta madre despierta la criatura, es como que saca al demonio, ¿viste? Porque finalmente lo que hace una planta madre en realidad es como depurar, te depura toda la mierda que tenés adentro. Lo que pasa es que si vos venís con un bicho adentro, además de tus demonios psicológicos, venís con un bicho adentro, con un demonio, la situación cambia. Ese era como un poco el núcleo conceptual, decir, el octavo pasajero, ¿viste? Uno viene contaminado, uno explota, explota. Y después el chiste de agarrar y tratar de romper un poco los esquemas del género, porque la peli empieza media como la típica película de adolescentes que van a, o posadolescentes, jóvenes que van a hacer un experimento, bueno, uno trae algo adentro, o hay un loco ahí que los empieza a matar y queda una virgen sola ahí dando vueltas y el loco de la motosierra, ¿viste? Claro. Pero la idea era romper el esquema, era que en un momento pasara eso, pero que la historia tomara otro matiz, sufriera una metamorfosis. Y es lo que pasa al final, ¿viste? Se transforma en un cuento de hadas. Quedan los dos, queda como la isla azul, ¿viste? Esas historias del paraíso perdido, de golpe son ellos dos. Y eso abre el juego a un tercer exorcismo con una variante que fue la de, en este sincretismo, ¿no? Porque el bien y el mal es siempre el mismo, volviendo a este concepto de las historias, ¿no? Las historias son siempre las mismas y hablan un poco de lo mismo. Y el bien y Mm, el mal tiene mil caras, pero siempre son el bien o el mal, ¿viste? Entonces, mm. ahí la unión de estos tres tipos de exorcismo. Sí, lo interesante siempre, a mí me gusta mucho la película y la novela de Hellraiser porque juega con salirse un poco de esta idea preconcebida del maniqueísmo del bien contra el mal. Me gusta cuando los directores crean nuevas mitologías, que no sea siempre está el diablo. ¿Qué tal si hay varios diablos? ¿Qué tal si el diablo es Dios y Dios es el diablo? ¿Qué tal si hay varios dioses? O sea, ¿qué tal si no entendemos lo que realmente ocurre? Entonces está bueno cuando se mezclan estas distintas creencias, ¿no? Así que no, eso Totalmente. me fascinó esa idea de poder. Hay una película de Alan Parker que se llama, ¿cómo se llama? Corazón Satánico con Robert De Niro, no sé Claro. si la viste. Angel Heart, Bueno, sí, ahí sí. juega con Peliculón. la idea de alguien intentando engañar al diablo con un ritual vudú. O sea, como que se mezclan ambas cosas, ¿no? La idea de, bueno, Sí, pero fíjate entonces, ahí qué interesante, ¿no? Sí, vos mencionaste dos películas, The Witch. En The Witch vos tenés la mirada de Dios y el diablo, pero si te pones a pensar en otra lectura, tenés el camino de una liberación femenina, ¿no? Porque es el puritano, el modelo anglicano o de religión protestante típica de Estados Unidos, ¿no? Todos estos holandeses que venían a Estados Unidos con sus ideas extremas, ¿no? Del trabajo, el capitalismo, vos eso también lo sabes bien porque sos economista, y sabes muy bien que todo lo que tiene que ver con lo protestante eso. promulga el trabajo como las riquezas, y el tipo no puede entender cómo trabajando en la tierra le va mal, porque es un estructurado, ¿viste? El tipo no lo entiende, dice, pero si yo estoy laburando, ¿y por qué Dios es Job, ¿viste? No me da. Y en medio de ese proceso, de esa crisis, no de fe, sino de cuestionamiento que tiene el tipo, ella va atravesando su camino, Mm, ¿viste? Que es el camino de una liberación, porque lo de ella es paganismo. No mm, se transforma en la hija, no se entrega al diablo, se entrega al diablo de los cuernos, se entrega a Dionisios en una fiesta orgiástica en medio del bosque. Es una liberación finalmente. Ahí tenés una claro. interpretación que no sabes qué era lo bueno y qué era lo malo. Tal vez lo malo era todo ese sistema, ese malestar de la cultura, de esa sociedad puritana, reprimida, y lo bueno era esta locura que ella termina entregando. Mm, Y en Corazón Satánico tenés el mito de Edipo, volviendo a las historias, ¿viste? Porque mm, finalmente es un tipo que termina es el enigma, ¿viste? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Edipo, ¿no? Bueno, para poder liberar a la peste tenés que vengar la muerte del que mató al antiguo rey de Tebas. ¿Y quién mató al antiguo rey de Tebas? Él lo había matado. Y encima lo había matado y se había encamado con su madre. Y en Angel Heart se encama con su hija. mm, Y el tipo encuentra la identidad, él mismo, dice, yo voy a buscar a Johnny Favorite, que era el cantante de blusero, ¿viste? Johnny Favorite es él. mm, Y cuando se entera, ya es tarde. Ya está eso que llamaban los griegos que es la anagnórisis, que es
saber la verdad. Y la verdad, cuando se sabe, no tiene retorno. Y él Ujú. la sabe después de haber cogido con su hija. Entonces, y ya está, es la destrucción total. Y es la misma historia. Y Sófocles la escribe en el 400 antes de Cristo y Alan Parker la filma en 1986. Increíble, Mm, increíble, fascinante. ujú. Y de alguna forma vos, también noto en Resurrección, en Luciferina, no he visto, ¿cómo se llama?, la de Nocturna, pero me imagino que la tragedia va a estar presente, porque hasta ahora en lo que he visto de tu obra, vos tomás mucho del tema de la tragedia griega. Eh, Sí. llamada mortal. Atender puede ser grave. Sí, Nocturna, bueno, Nocturna es una película muy especial. En realidad está un poco inspirada en Mis abuelos. Es un drama, es un thriller psicológico, por supuesto, con elementos sobrenaturales. Ocurre todo en una noche y bueno, para mí es una película, fue una película muy difícil de hacer porque tuvimos en una locación que tenía una energía muy extraña, mucho peor que la de Resurrección. Y bueno, trabajamos con una leyenda que es Pepe Soriano, que le puso el cuerpo a la película con sus 90 años, ¿viste? No, Cosa que, sí, sí. O sea, nosotros como que asumimos, ahí nos la jugamos y dijimos, vamos todos juntos a hacer esta película. mm, Pepe le encantó el guión, estaba en cuerpo y alma, pero era un protagónico y una película monocular, o sea, todo pasaba por él, ¿viste? Casi todo. mm, El partener es Marilu Marini, ¿viste? Hacen una dupla bárbara. Y fue muy duro, ¿viste? Filmar porque encima había exigencias físicas, ¿viste? Es un thriller, entonces de golpe tenía que correr o esconderse, o, ¿viste? Y bueno, todas esas situaciones un poco extremas, o de miedo, ¿viste? Actuar el miedo, la mm, respiración, ¿viste? El miedo. Él es un actor tremendo, tremendo. Te digo que hizo un papel tremendo. Y bueno, sí, aborda temas que son siempre los mismos, ¿viste? La muerte, en este caso la memoria, la mm. confusión, ¿viste? Y las asignaturas pendientes, ¿viste? Es muy, ¿sabes que tiene mucho el color de, ¿te acordás? Cuentos de Navidad de Dickens, Sí, el viejito que la noche de Navidad lo visitan los tres espíritus Scrooge. y tiene una noche exactamente para solucionar todo, tiene un poco ese espíritu. Me faltó el arbolito de Navidad atrás y te digo que tiene esa impronta de cuento de hadas. Hay algo que me gusta del relato maravilloso, que tiene mucho que ver con lo gótico, no sé si lo notás eso, en el Sí, sí. sentido de la belleza de los climas, ¿viste? Vos ves en los cuentos de hadas siempre hay mucho clima también. Hay como esos mundos mágicos son mágicos y no se cuestionan que son mágicos, pero sobre todo son mágicos por lo climáticos que son. ¿Ves? Las ilustraciones de los cuentos de hadas son bellísimas. Y el gótico toma, me parece, algo de esto, y Nocturna tiene un relato gótico porque ocurre todo en un caserón, ¿viste? En un departamento, pero esos de Recoleta, de techos altos, y ahí están estos Mm, viejos decadentes, como tomados por esas paredes, por esas culpas, y ese fantasma que de golpe los acosa a la noche, y no salen de esa noche, entonces están mm, atrapados, y ahí tenés elementos que son muy góticos como en Luciferina la isla, ¿viste? Porque en Luciferina, ¿viste? Arranca en una casa en Olivos, pero se terminan yendo a una isla y quedan atrapados en esa isla. Y en un momento, cuando ella se desnuda y se ofrece ahí en esa iglesia, eso se transforma en un mundo mágico ya directamente, ¿viste? mm. ¿Te gusta, no? Por ahí te parece una mierda, decir, bueno, no lo compraste, pero si lo compraste y entraste en ese viaje, terminás como envuelto en un clima, Mm. ¿viste? Mm. Hablé hace poco con Chucho, me contaba todo lo que fue lo de la voz, de probar la voz, o sea, que fue todo un tema eso, según me comentó, que tuvo que cambiar la voz. Sí, Chucho, sí, es muy difícil. Bueno, fue muy difícil porque nunca habíamos hecho nada así. Y yo no sé si se había hecho algo así profesionalmente, o sea, sí, por ahí de manera independiente, pero de forma profesional me refiero a exorcismos, a posesiones. Entonces, estábamos todos en el terreno de la experimentación, tanto en la actuación como en las levitaciones, ¿viste? Hay arneses, hay levitaciones, el demonio toma distintas entidades y se mete en distintos cuerpos. En un momento está en Abel, en otro momento está en Natalia, en otro momento está en la madre.
y había que darle una identidad. Entonces vos recurrís a los maestros, ¿viste? Entonces sí, vi El Exorcista, después vi El Exorcismo de Emily Rose, ¿viste? Que es un poco más realista, si querés, o sea, tiene menos intervención de decorado, perdón, de maquillaje, que en El Exorcista, que son 8 horas de maquillaje, o sea, no te da ni en pedo la producción. En el de Emily Rose, vos lo que veías es que además que tiene un tono periodístico, ¿viste? Porque es como un relevamiento que va haciendo un juicio y qué sé yo qué, la chica no está transformada en un monstruo. Entonces Mm. fuimos por ese lado. Y sí decidimos trabajar el tema de la voz. Y ahí entra Chucho, ¿viste? Primero hicimos un casting, ya con Chucho habíamos hablado muchas veces de trabajar juntos, pero nunca se había dado. Y bueno, nada, él hizo un casting y obviamente sobresalió solito, no hacía falta. Y después, pobre, estuvo 2 días estuvimos ahí sacándole la voz. Obviamente es un profesional increíble, un apasionado, ya lo sabés, muy apasionado de todo lo que es el género. Y él también tenía muchas ganas de trabajar conmigo, así que fueron 2 tardes increíbles de estar buscando el detalle, porque la voz, 50 en El Exorcista, ¿viste? Que Claro. pasa un poco lo mismo. La voz es esencial. Y Chucho tiene una voz muy singular y un rango muy, muy grande de voz, ¿viste? Así que sí, un maestro. Sí, sí, se mandó un laburazo. Sí, sí. Ahí, ¿podés contar algo del lado B de Nocturna? Porque, bueno, hiciste una cosa muy experimental, que por ahí es algo novedoso. Está bueno, sí, buenísimo, Adri. Sí, ¿qué es el lado B? La idea fue que contraponer al lado A otro modelo de relato, es decir, hay una historia como un cuento de Navidad, una historia que ocurre y que fue filmada de manera clásica, ¿no? Como se filma hoy, con cámaras HD, con cámaras, las mejores cámaras, los mejores lentes, de manera, digamos, canónica, ¿no? O sea, con los encuadres clásicos, o sea, vos ves una película que es la que estarías viendo en Netflix. Y de golpe, como el tema es la memoria y los fantasmas atrapados en los rincones de un edificio que no pueden salir, es decir, que están atrapados en una espiral, viste que hay distintos estilos de fantasmas, hay fantasmas conscientes como en Shakespeare, Hamlet, ¿no? O sea, el padre que aparece y le dice, me tenés que vengar, hijo, ese es un fantasma consciente de eso. Tenés fantasmas malditos que también están un poco conscientes, que son los del resplandor, ponele, ¿no? ¿Qué sé yo? El tipo que mató a hachazos y está en esa escena en el baño y le está tratando de convencer a él que haga lo mismo. Ese tipo trabaja para el hotel, está consciente. Y después tenés los fantasmas clásicos como el de sexto sentido, o los otros que no son conscientes de su situación. Ahí de nuevo la anacnórisis, ¿viste? Que es el conocimiento de darte cuenta de que sos. Estos fantasmas son así, son fantasmas que no tienen conciencia, entonces viven una realidad que no saben qué es. Y desde ese lugar me pareció muy interesante trabajar el rulo psicótico, el espiral psicótico de un fantasma, como una mirada distinta de la misma película. Entonces, como la primera película se hacía en digital, y vos sabés que el digital es ceros y uno, no existe esa imagen, es una imagen que se degrada en números, a diferencia de la imagen fílmica, que es una imagen corpórea. El celuloide se degrada efectivamente, o sea, tiene hongos, se pudre, sufre lo mismo que el cuerpo humano. De hecho, está hecho de huesos, de cartílagos también, además del acetato y de cosas así. Es decir, que tiene un cuerpo muy, muy orgánico. Me pareció interesante la idea de hacer algo totalmente opuesto. O sea que si esta era una historia clásica, que esta fuera experimental y fuera filmada en Super 8, cambiando el punto de vista y contando la historia o los rulos mentales de los personajes, los fantasmas, ¿no? Mm. Entonces son como 20 episodios de 5 minutos que va salteando de fantasmas a Ulises, de Ulises que es el protagonista, Pepe Soriano, a fantasmas, y hay monólogos, pensamientos que giran en círculos, tipos que están atrapados en su casa y no pueden salir, y vos no sabés qué carajo les pasa, pero cuando ves el lado A y ves el lado B, los unís perfecto, porque están unidos por las horas, viste, todo ocurre en una noche, y ambas películas están fragmentadas en horas. O sea que vos podés, es como otra manera de ver el mismo relato desde otro Mm. lugar, y con Hay otro una, formato, y con otra cosa. hay una película de Gaspar Noé que se llama algo de vacío, Enter the Void,
que juega con la idea de una película narrada desde el punto de vista de los fantasmas. ¿Vos la tomaste como referencia o la conocés? No, porque no la vi, ahora que me decís, la tengo ubicada, pero no la vi. A mí me gustó la idea del rollo, ¿viste? El celuloide viene en rollos, y de hecho filmamos en Super 8 en 16 milímetros. Y me gustaba esta analogía del rollo, porque hay montaje en cámara, o sea, es muy brutal la otra película, es como Mm, muy... abrimos la cámara del 16 milímetros del Super 8 para que entren los velos, usamos sí. lentes con hongos, todo tipo de degradación física, agarramos, intervenimos el celuloide y la rayamos, forzamos el negativo. Se trabajó toda una locura que es orgánica, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, No, de hecho, tuve la oportunidad de ver un poquito, Javier, estuve en la ¿Te mostró producción, Javier? me Ah, mostró un poco unas imágenes y digo, wow, copado, o sea, revisarlo. es raro, es raro, es un viaje, o sea, yo creo que te fumas un churro y lo pasás muy bien, o si no, no hace falta que te lo fumes también, por ahí si te gusta también lo pasás muy bien. Es climático, ¿entendés? Tiene música, tiene voces que se repiten, es como una experiencia sensorial, abordás otro género, que es como si te dijera, no sé, hacer algo de lírica cinematográfica, ¿viste? ¿Qué Claro. sé yo? ¿Te gusta o no te gusta? Podés salir y decir, esto es una mierda, no lo entendí, no me gusta, o por ahí decís, me fui con una angustia porque no puedo explicar lo que vi, eso es lo que me parece como interesante, romper ciertos modelos y probar cosas nuevas, que no son nuevas, ¿no? Pero nuevas para uno, decir, a ver qué pasa si hacemos esto. Y fue muy exigido porque todo se hacía en simultáneo. Había como una segunda unidad que iba relevando como podía en lo que se filmaba de la primera unidad. La verdad que el experimento a mí me pareció sorprendente, estoy muy contento. Me hace acordar a Sueños salvando las enormes diferencias, ¿no? Del maestro de Kurosawa, pero esta cosa de los episodios, es Sí. como un sueño, ¿viste? Son como sueños, son como retazos de sueños que pasan. Si te gusta ese cine, Mm. yo creo que la pasás bien. Y si no te gusta ese cine, vos siempre hablás mucho de los encuentros, y yo celebro el concepto del encuentro porque permite que alguien pueda ver cosas distintas desde algún lugar. Y a veces está bueno no ir tan de golpe. Entonces, por ahí alguien ve la primera película y le gustó mucho, y eso le da curiosidad de ver la otra película. Que si yo hubiera hecho solamente el lado B, tal vez había mucha gente que no hubiera ido a verla nunca. Y de golpe de esa manera, tal vez hay gente que se engancha con otras formas de relato para no estar siempre tan iguales, porque hay una situación que yo creo que es tremenda que estamos viviendo, que es que está todo muy encorsetado, ¿viste? Todo está como muy encorsetado. Cuando alguien quiere hacer algo distinto, ya estamos tan con el combo de McDonald's que cuesta entenderlo, ¿viste? Me acuerdo Sí, de la sí. anécdota de Coppola en Drácula, que es buenísima, cuando el tipo dice, yo quiero hacer todo esto en fílmico y con técnicas antiguas, y lo miraban todos como diciendo, ¿por qué? No lograban entenderlo. El Mm, making of de Drácula es obligatorio para todo el que quiera hacer cine de género, porque es fácil, además que es una película única. mm. Pero ¿cómo la hace única Coppola? Porque la piensa desde un lugar único, la piensa desde una singularidad que siempre es incómoda, porque no te van a entender, entonces vos tenés que buscarle la manera para que te entiendan o te sigan, que ni vos mucho sabés hacia dónde vas, te la estás jugando. Coppola se la jugó en un punto, ¿viste? Como Gary Oldman con ese peinado. O sea, el tipo sale con ese peinado, él mismo, le dice, podía pasar dos cosas, ¿viste? O te cagabas de miedo o te cagabas de risa. Era así, o sea, te la jugabas, ¿viste? Aparece con la lámpara y decís, bueno, ¿viste? En el cine se podrían haber cagado de risa a todos y se te iba la película a la mierda. Se te iba la película, era una vieja, ¿viste? Era el señor Burns, ¿viste? Sí, acá preguntaban, ¿qué mito o hecho real te gustaría adaptar al cine? Eh, yo estoy detrás de una historia de vampiros ahora. Oh, Eh, bien. sí, estoy armando una historia de vampiros que en realidad es una adaptación, así que no quiero contar mucho ahora, pero sí, es el mito que me gustaría desarrollar. Siempre quise hacer algo de vampiros, con alguna vuelta de tuerca, con algo de alquimia, con algún elemento medio unido a esto de los homúnculos, ¿viste? Y las criaturas que nacen en los laboratorios.
Sí. ¿viste? O sea, de vuelta, los homúnculos, la alquimia, te remitís siempre al terror gótico, o a lo que viene antes del terror gótico, digamos. Es por eso siempre me fascinaron tus películas, porque vos de alguna forma estás, digamos, todos basan en Lovecraft y vos sos más de Poe que de Lovecraft, como dices. Has leído Lovecraft, me imagino. ¿Por qué te llamó más la atención el gótico que el horror cósmico materialista? Y viste que son cosas como de gusto. Hay gente que le gusta mucho el slasher, el gore, y te gusta. Decir, bueno, ¿por qué te gusta? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé, cosas de tu infancia, cosas que te perturban, tus sustos, tu manera de asustarte, lo que te afecta. Son cosas que nos van constituyendo. Hay distintos tipos de miedo, ¿viste? Y al haber distintos tipos de miedo, que es la emoción primaria, de ahí se decantan incluso los subgéneros y hay goce en sentir un determinado tipo de miedo u otro que hace que te seas más propenso a buscar un tipo de gusto en un tipo de género o en otro, ¿viste? Es como esa cosa media entre morbosa y de lívido y hasta de vacuna, de catarsis, para revivir la historia que te permita, no sé, evolucionar tu miedo en un punto. A mí, por ejemplo, el gore mucho no me gusta, ¿viste? Y ni hablar, el slasher tampoco no lo comparto. O sea, por supuesto que lo acepto, es parte de todo, pero no me siento mucho a ver esas películas. Y sí me gusta mucho más lo climático, eh, en todos sus espectros. Y el gótico claramente es el género que maneja eso, ¿viste? Son estados de ánimo, son atmósferas, un clima, es un videoclip de The Cure, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿viste? Te sentás ahí, te tomás un vino, yo podría vivir en un castillo tranquilamente, me estaría muy cómodo. Ahora, bien, Lovecraft tiene elementos góticos, él también, juega por momentos con elementos góticos. Es verdad que lo que más se destaca en él es lo que trae como novedad, que es toda esta cuestión, bueno, de lo arcaico, ¿no? Lo que viene del espacio, viene de los submundos más primitivos, y, pero por momentos, al haber nacido en Nueva Inglaterra, ¿viste? Él mismo tiene una vida muy gótica, ¿viste? Su relación con su madre, su imposibilidad de abordar a la mujer, su relación frustrada en Nueva York y que vuelve de nuevo a Connecticut. Es un tipo gótico él, su cara, ¿viste? Sus formas, y tiene algunos elementos en sus cuentos que son góticos. Y Poe también tiene cosas que no son necesariamente tan góticas. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, si vos me decís tres cuentos de Poe, y bueno, entre uno de esos, todos vamos a decir La caída de la casa Hayer, ¿viste? Es un cuento que funda un montón de cosas. Henry James, A otra vuelta de tuerca. Fascinante lo que hace ese tipo. Es fascinante, fascinante. Además que trae al niño como elemento siniestro por primera vez. Juega, ya sabés, ¿no? Con la vacilación hasta el final y no te lo cierra. Y la adaptación que hace Clayton en Los Inocentes con guión de Truman Capote, pero película obligatoria para todo el que quiera ver gótico y de fantasmas, ¿viste? Infinitamente superior a la serie de Netflix. Mucho más rica, mucho más delicada, ¿viste? Sí, le estuvimos tirando toda la tarde palos a Netflix, pero un poco también la necesidad de descubrir a los independientes, por eso un poco estamos haciendo el intercambio. El otro día lo hablábamos con Demián Rugna también, que le estoy presentando a Medio Mundo. También probablemente algunos youtubers que les pasé tu contacto te contacten, que van a descubrir tus películas, van a empezar a ver, porque el problema con el cine ya hoy en día no es local, sino se remite a que hay una interferencia entre la audiencia y los artistas que está en las distribuidoras, en los agentes que no dejan, es un cuello de botella. Entonces yo digo, ¿sabes Exacto. qué? Me cago en el cuello de botella, los salteo a todos y ya estamos hablando, bueno, yo te conté que hablé con un youtuber de Rusia, de Corea, todos vieron Sí, aterrados, les mandé Resurrección también, o sea, se va a romper eso, porque en realidad hay que romper, ese de middleman el problema, que es controlado por tres o cuatro claro. mediocres que nada, que no hacen absolutamente nada, así que la idea es esa, un poco lo que estamos planteando con toda la movida, así que bueno, la verdad que te lo digo porque tu cine está muy bueno, propone algo nuevo y me encantaría que agarres y puedas hacer algún mito, viste que ahora hizo Laura Casabé, hizo el mito de Misiones. Sí, No sé si hay algún mito de acá que te llame específico. Me preguntaron eso. ¿de Misiones?
No, no, de cualquier parte de Argentina o de Latinoamérica que te llame la atención como Sí, para decir, sí, tengo una asignatura enorme con el duende, que es otro mito que quiero desarrollar. El duende es una cosa muy importante en este país, sobre todo en la zona del litoral y también en la zona del norte de Jujuy, ¿no? Toda esa zona de ahí, también la zona del centro. De hecho, el duende está en todos lados. Lo que pasa es que acá tiene singularidades muy fuertes. Hay muchos mitos. Está el Ibunche, hay mira, acá tengo un libro, no sé si llegan a leer. Mira lo que es esto. Este libro se escribió en 1930. Se llama Supersticiones del Río de la Plata. Mirá el tamaño, ¿eh? A ver, mira, te voy a mostrar. Mirá las ilustraciones que tiene, no, es una cosa de loco. Habla de la Machi, ¿no? Que es la bruja mapuche. Habla del Ibunche, que es la especie como de elemental o de familiar en realidad que tiene la bruja, que es alguien que roba y le parte la pierna en dos y lo tiene como esclavo todo el tiempo. Habla de, espera que quiero encontrar una ilustración que es buenísima, porque además la poesía de estos libros, ¿no? Porque vos me decís de fundadores y yo te digo, acá hubo gente muy grosa que no se la conoce y deberían hacer pequeños números que hablen de, bueno, ahora no la encuentro, de mm, libros no, perdidos no, que hablan no, del fantástico argentino, ¿viste? es que Este es sí, un no, no, bueno, lo librazo. estamos haciendo ya de toda Latinoamérica, de hecho ya estamos armando como esta red, así que la idea es esa, y es más, si querés tirarme algunos nombres después, mandámelos por WhatsApp y ya Sí, armamos videos de YouTube, empezamos a mover de todos lados, a contactar gente, porque te digo, ideas sobran, no es justo que tengamos que ver la bosta de Netflix, o sea, porque la verdad es ¿sabes lo que es? Es un chorizo, una fábrica de chorizo. ¿Sabes lo que es? Es el folletín de hace 100 años, eso es lo que es. claro, claro, que el folletín de última, cada tanto, entre medio de toda la mierda, aparecía en el Penny Exacto, Dreadful clásico, aparecía alguna cosa copada como el fantasma de la ópera, ponele, ¿no? Que era un folletín. exactamente. Pero bueno, es verdad lo que decís, yo creo que es romper redes y crear nuevas redes, porque por supuesto que, como decía Foucault, ¿no? O sea, el dueño de la verdad es el dueño de la red. El dueño de la red te impone y te segmenta y no te da tiempo, porque Mm, lo interesante de lo que estamos viviendo ahora, por esto lo del lado B de Nocturna, es que vos fijate que antes el espectador tenía la posibilidad de caminar hasta el cine, entre paréntesis, y caminaba por la valle y elegía lo que podía ver dentro de los diarios que le decían que era lo que tenía que ver, pero existía un cineclub núcleo, existía el cine Maxi, que a la noche se juntaban, existían cuevas. Existían cuevas contra un sistema. Ahora el sistema se volvió más oligopólico, más violento, sobre todo por la inmediatez, por el concepto de la pereza y la inmediatez. La persona no se mueve y la persona antes que termine una serie ya tiene otra y ya tiene otra. Es decir, no tiene opción, no digo el que busca, porque el que busca siempre va a buscar, ¿viste? O sea, el que busca es el que sale y se mete en una librería de viejo, camina por Avenida Correa. Ese tipo está siempre medio como un outsider, un tipo que está fuera del sistema o está ahí, está buscando. Ahora, el hombre masa, la masa social que nace con la revolución industrial, siempre fue llevada como un rebaño. Entonces, ¿cómo rompes con eso? Yo creo que es precisamente metiendo virus en la red. Esto que vos decís, ¿no? Una penetración que va generando, va tejiendo una subred dentro de una red o una red tangencial que va generando otros códigos. Hoy las plataformas, y esto que hacés vos, de alguna manera va uniendo realizadores, gente fanática y gente que está buscando ver otras cosas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero tanto como lo ven en Netflix. Es decir, si vas a ver mierda, ves cosas buenas en Netflix, también ves mierda. Entonces, si vas a ver de las dos cosas, mirá algo de otro lado, que por ahí es mucho más interesante que estar tomando siempre Coca-Cola. Está bueno tomar cada tanto otra cosa, ¿viste? Variar un poco. Es muy difícil porque, no imposible, pero creo que es difícil. Vos tenés una mirada muy No te romántica, creas, me ¿eh? parece. En 6 meses acabamos, estamos creciendo un montón, ¿eh? Tengo gente en Australia que quiere, los contacté con gente de acá. En cuanto a los youtubers, ya estoy en contacto con youtubers de todo el mundo. O sea, les recopó la idea, vieron tus películas. No, 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 es muy fácil. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener, digamos, hay que dedicarse a eso, que es un poco lo que estamos haciendo. Ustedes siguen haciendo películas, nosotros se las hacemos conocidas.
Ese es el punto. Está bien, está bien, Es, está es, bueno, está tal- bueno. es simplemente eso, es más fácil de lo que crees y créeme que demanda para eso sobra. Vos escuchaste Gabriel Grieco y Demian firmaban autógrafos en Corea y Sí, Demian me sí, decía, me sentía un ladri. No, no te sientas un ladri. Hay gente que aprecia tu laburo. En todo caso, andate a claro. Corea cine de última o a mandar allá. Total, ya estoy hablando con gente allá, así que se recoparon. Un amigo de la India me dijo, mandame más películas que Bollywood es una mierda, así que, así, Claro, imagínate. eso es interesante también, porque lo autárquico que podría llegar a ser un sistema de producción también se expande hoy, ¿viste? De golpe vos podés, antes, o sea, la India que tenía la posibilidad de que se autosostenía, que fascinante, como lo podría hacer México, que de hecho, entre paréntesis, lo hace. México mira mucho su cine porque es tanta la gente que hay en México que se autosostiene, sean películas de mierda o no, es un sistema que se autosostiene. Siempre tienen la pata de Estados Unidos, como todos, ¿no? Pero bueno, acá estamos en el desierto, esa es la verdad, es un país enorme y con Mm, muy poca gente. Y esa muy poca gente además no mira mucho el cine de acá. Entonces, de golpe sí, esto es expansivo. Las sí, fronteras se rompen en un punto y bueno, así como se rompen para ver, se pueden tal vez romper para producir. Eso es interesante ya se está en todo produciendo, de sentido. hecho, te cuento. O sea, Claro, gente de Oceanía y hace que está queriendo hacer las cosas acá. Obviamente por fuera del Inca, porque si no sale un huevo y se van a la quiebra. Pero sí, o sea, alguien ya que compran distribuidoras y que ya hacen la película y que ya la tienen vendida. Y acá podés filmar en Uruguay, en Paraguay, ya también hablamos gente acá. O sea, la forma, como dicen en inglés, when there is a will, there's a fucking way. Bueno, el way ya se está encontrando, como dicen. Y claro, ya te digo, claro. hay un público hambriento de buen cine y bueno, vamos a moverlo. Ya te digo, ya te digo, yo te voy a poner en contacto con todas estas gentes y bueno, esperemos que vos también estés firmando autógrafos en Corea en algún momento o Sí, en Rusia. está bien. Está bien, ya llegará el momento. Me pasó un poco en México. Ah, En sí, México ah, mira. pasamos en Macabro Luciferina y hubo mucha gente y también hubo una pequeña cola ahí de gente fanática de la película. Fue un lindo momento. Gente muy Qué bien. respetuosa también, viste, que le gusta, que tiene, pero es esa gente que a ver, es esa gente que te digo que sale a buscar, es decir, no es la gente que está en el Hoyt, ¿viste? Es la gente que se mueve en festivales de cine. Y bueno, y depende del país, depende la cantidad de gente, y como hay tanta gente, vas a tener un público que Exacto. siempre va a ser mayor. Vos sos economista de nuevo y lo sabés. Sí. Entonces, ponele, Luisa, la primera película que hice, se vendió y se estrenó en los cines de Japón. Yo no lo sabía, o sea, después me enteré, por supuesto, salió el afiche, me mandaron el afiche, todo. ¿En qué circuitos? En unos circuitos tipo de cine club núcleo, viste, cine club como el Arteplex, ponele. Pero claro, no es el Arteplex de acá, que tenés gente, ponele, no sé, un día de éxito, ves un poco de cola hasta la mitad de la cuadra y decís, wow, no, no, colas, pero colas porque allá rebosa de gente, entonces es un mercado fascinante. Y vos sabés que me Por mandaban eso. historietas, cosas filmadas, habían hecho un cómic de Luisa en un diario, me mandaron cosas, y Luisa es un melodrama. Lo que pasa es que, claro, la mujer que compró una distribuidora divina, una productora y distribuidora divina, me decía, mirá, Luisa tiene algo increíble, que es una mujer de 65 años que no tiene hijo, que de golpe pierde el único trabajo que era su fuente de vida, de todo, y se le muere el gato. Y a partir de ahí toda la vida de ella empieza a caer como en bancarrota, porque siempre había hecho lo mismo, que trabajar en un cementerio. Entonces la echan del cementerio, se le muere el gato, no tiene a nadie y tiene Mm, una historia oculta, ¿no? En su pasado. Y es una mujer metódica, entonces se encuentra con un mundo y por primera vez y no sabe cómo manejarse en sus 60 años. Y termina en el subte, disfrazada de ciega, pidiendo limosna. Esa es la historia de Luisa. mm. Es fascinante, ¿no? Porque obviamente en el subte, que es en el submundo, simbólicamente, se encuentra con un croto, se hacen amigos, y bueno, empieza otra manera de ver la vida, como un renacer, ¿viste? Entre la muerte y renacer. Bueno, en Japón la gente se suicida directamente. Lo que me decía ella, que la había visto en Ventana Sur, dice, tu película me gustó porque tenía mucha esperanza. Acá en Argentina como que están muy acostumbrados
a los sacudones y se levantan, no sé cómo, pero se levantan. Allá es el harakiri, ¿viste? Pum, listo, se acabó, se acabó. Y tu película es necesaria porque hay muchas, muchas Luisas en Japón. Muchas mujeres de 60 años que sienten que se les acabó la vida porque tienen el nido vacío y se suicidan. Así que se la llevó y allá la película tuvo su recorrido y su microéxito. Y vos decís cosas insospechables, por decir, mirá vos como una historia de una mujer argentina en Buenos Aires termina teniendo significado en un pueblo tan distinto como el japonés. Y ahí están Por, las redes, ¿no? Ahí están los por eso, problemas y las mismas hoy, historias. hoy en día es mucho más fácil y la ventaja con el terror, que es lo que les insisto a todos, a ustedes, los directores, es el terror es un commodity en cierta forma, te lo digo como economista, es amado en todos lados y es cuestión de llegar. Yo por eso ya siempre digo a todos, estoy aprendiendo ruso, ya hablo francés, ya hablo Sí, inglés, o sea, ya estoy haciendo está toda muy la bien. movida. No, sí, o sea, porque esto es cuestión de que alguien aparezca y rompa un poco este esquema así. Y créeme que si en 6 meses obtuvimos estos resultados, vas a ver que se Y viene yo algo creo que muy lindo. sí, tenés una característica esencial que es el entusiasmo, que es esencial para esto. O sea, porque el entusiasmo es lo que hace que la gente se convenza y haga locuras. Y las locuras es como empezó el cine de género acá en Argentina. Si la gente no tenía el entusiasmo que tenés vos hoy, Fabián Forte, Demi Rugna, Daniel de la Vega, Horacio Maldonado, Gustavo Kovac, en fin, Pablo Parés, todos los que fuimos armando el cine de género fue a base de locura, básicamente, porque era el no, siempre era el no, el prejuicio y el no, eso está todavía incluso hoy. Y lo que hicimos todos, cada uno con su estilo y de su manera, fue decir, me cago en tu no y yo lo voy a hacer igual, como sea. Y eso es una manera de romper el sistema y es fascinante porque hubo una historia, ¿entendés? No es que se acabó. ¿Viste? Apareció un Bars, apareció una consolidación del género y de los realizadores. Hoy se los intenta paliar de nuevo porque el Inca está para atrás. Y estos realizadores, como me pasa a mí, nos pasa a muchos, tienen que ver cómo carajo terminan sus películas o siguen con sus películas, pero lo que no pueden hacer somos como las cucarachas, ¿viste? Es matarnos, ¿viste? Te aplastan y parece que te mataste, pero te mataron, pero de golpe sos Kafka, ¿viste? Estás ahí, la metamorfosis, ¿viste? Arrastrándote, decís, fuck you, ¿viste? Sí, no, es que es así. Y ya te digo, hay un público muy grande afuera, empiezan a pensar así, digamos, no insistan con el público argentino todavía se fuma a Suar y a Cris Morena, así que no pierdan tiempo con los fans, con la gente que ama. Hay gente en México, como vos dijiste, en Colombia, y ya sea Sí, bueno, y en Rusia. Yo en algún momento, ya te digo, le estuve pidiendo a amigos de Rusia que le manden audios a Demian en ruso para que le digan, che, está buenísima, como diciendo, sí, viste que la vieron. claro, lo de Demi fue algo increíble porque él es como que con Aterrados logró un brillo que creo que a todos nos favoreció, ¿viste? Porque fue como un poco el bastón de Gandalf, ¿viste? Se iluminó y mostró un camino posible y además una mirada hacia el cine argentino de terror, ¿viste? Que ya venía, obviamente, porque venía, ¿viste? Dimen en Sitges hizo presencia, nosotros hicimos presencia en Sitges, todos más o menos veníamos y venimos peleando nuestro espacio. Y faltaba este primer golpe que en algún momento tenía que ocurrir y terminó ocurriendo, porque lo de Muschietti para mí no cuenta, o sea, Muschietti está bien, digo, es argentino, de hecho fue compañero mío y todo en la escuela, pero él lo hizo en España, digamos, otra realidad. No la peleó en las mismas batallas internas, tuvo estas batallas. Entonces, Demi es doblemente significativo en ese sentido. Y yo creo que sí, esto potencia la posibilidad ahora, lo de Laura Casabe, por ejemplo, en Sitges, ¿viste? Son cosas que me parece que van girando la cabeza hacia Latinoamérica, hacia Sudamérica y hacia Argentina y es un muy buen momento internacionalmente hablando. Internamente, lamentablemente no, el país es gótico, vos sabés que este país es gótico, es un país que está hecho en base a ruinas, porque no lo han dejado crecer, entonces tiene esa cosa, que creo que por eso es que nos gusta tanto el terror a un determinado segmento. Ahora, mucha del público que le gusta el cine de género, masivamente hablando, no ve cine de género argentino todavía, no lo ve.
ve lo que quiere ver, pero no es culpa de esa gente, es culpa de que están sistematizados, es lo que te digo, salen y dicen, bueno, ahora está el Conjuro 3, vamos todos a ver el Conjuro 3. Ese tipo que va a ver el Conjuro 3, no el que va al Bars y después va a este y mira a la bruja, es el mismo tipo que sale, el tipo que sale de ver el Conjuro 3, con Pochoclo, va a ver la bruja y también dice esto es una mierda, ¿entendés? Porque dice, ¿qué es esto? Una película, me dijeron que estaba buenísima, o Midsommar, ¿viste? ¿Qué es esta mierda? Me dijeron que estaba buenísima, es lenta, no hay susto, no hay boom, bu, bu, ¿viste? Como que tiene que haber 5 bu porque si no, no pasa nada. Bueno, ahí tenés que pelear un poco, ¿viste? Es difícil, porque Se además no puede. podés competir en términos de producción con esos bu. Todavía, todavía no. Dale, Todavía no, nos danos vamos tiempo. acercando, pero vos sabés que yo creo que las peleas más inteligentes se dan desde otro lugar. Es las costillas de Rocky, ¿viste? Es cuando vos pensás desde otro lugar el terror. De hecho, me parece que el terror más inteligente es el psicológico, el más pensado. No necesitas tanto efecto especial, necesitas, en mi caso sí, no efecto sino clima, porque me gusta el gótico, entonces me obligo a usar lentes grandes. Un gran angular es una puteada para el director de fotografía porque no tiene dónde poner las luces, para el director de arte que tiene pocos recursos porque te dice, y la puta madre, ahora todo esto tengo que contar. Y yo manejo muchísimo el gran angular porque me gusta el concepto del personaje atrapado en el universo, ese que lo toma, ¿no? Que lo chupa, es una relación de figura a fondo que es esencial en el gótico. Entonces, el lente es fundamental para mí, y ese lente implica una producción. Y esa producción implica recursos. Y bueno, a veces vos ves, qué sé yo, la maldición de Hill House y decís, claro, hijo de puta, o sea, tenés todo. O sea, yo también quiero eso. Quiero esa cámara, quiero esos movimientos de cámara. Entonces tenés que elegir, decir, bueno, querés el gran angular, no tenés movimientos de cámara. Bueno, listo, me quedo con un plano oriental, ¿viste? ¡Paf! Pongo el plano oriental, que es interesante, porque vos sabés que el mayor movimiento está en la quietud. Mm. El mayor movimiento está en la quietud. Si a vos te obligan a ver, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, porque no somos orientales y porque no somos muy impacientes, sobre todo los argentinos, pero si a vos te sientan en un museo y te obligan a ver un cuadro, y te obligan a ver un cuadro, al principio vas a decir la puta madre, y de golpe vas a empezar a ver un montón de cosas que están en movimiento en ese cuadro y en diálogo con vos. Y tenés profundidad de campo, porque tenés fondo, entonces tenés miles de maneras de abordar el misterio a partir de lo que se ve, de lo que no se ve y de lo que está más atrás que puede llegar a aparecer. Una película podría ser tremendamente fuerte sin mover la cámara, en un solo plano. Y eso sería un gran desafío. Creo que esas son las herramientas más fuertes que el argentino lo tiene porque es muy vivo, muy pillo, ¿viste? Siempre, es como te digo, tiene esa cosa de no te reinventás, pero no tratando de hacer el conjuro. Me parece que, no digo que no puedas, pero tenés que tener recursos, sufrís mucho, te envejeces mucho. Vos viste las caras que tenemos todos, Fabián Forte, yo, perdón Fabi si estás todavía ahí, pero este, Daniel de la Vega, estamos todos hechos mierda, somos todos de 30 años. Bueno, fuerza que se puede. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por este vivo y bueno, seguimos en contacto y bueno, Dale, estate atento porque esto sigue creciendo, ¿eh? Hay que ponerle, vamos juntos por todo, así como se dice, como vamos a conquistar todos los mercados. muy bien Adri, te felicito Nos por la vemos, movida. un abrazo. Abrazo grande. Saludos a todos. Gracias.